Grabación. Bien, amados hermanos, les pido que cierren sus ojos. Vamos a orar para comenzar este estudio sobre el libro El significado del matrimonio de Timothy Keller. Acompáñeme en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te queremos agradecer por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de ti, Señor, y con el objetivo, Dios, de poder aprender. Poder aprender. Estamos aquí todos como discípulos tuyos, Señor, con el objetivo de aprender qué nos dice tu palabra respecto del matrimonio, en cuántas áreas, Señor, aún tenemos nosotros que mejorar y reflejar de mejor manera la relación de Cristo con su iglesia, Señor. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Te ruego, Señor, nos ayude. Venimos en humildad, cada uno de nosotros, Señor, para que tú puedas ser quien nos disipule, nos forme, Señor, que a través de este proceso que vamos a estar probablemente varios meses, podamos, Señor, ir viendo en qué áreas de nuestra vida matrimonial no estamos a la altura, Señor. O quizás en cuántas áreas de nuestra vida matrimonial estamos equivocados directamente, Señor. Te ruego que tú nos hagas primero personas humildes para poder reconocer y que también nos permitas crecer, Señor, en la gracia y crecer en más semejanza a ti, Señor, con nuestros matrimonios, Señor, con nuestra vida adelante de ti. Te damos gracias, nos encomendamos a tu gracia, a tu poder, a tu palabra, Señor, y sabemos que no seremos decepcionados, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Lo que venimos a hacer, este va a ser nuestro texto base. Obviamente yo espero también que, eso mismo que decía recién Nivaldo, ¿no? Que podamos enriquecer esto con las experiencias que hemos vivido, ya sean experiencias buenas en el sentido de edificación, o incluso tal vez en los errores que nosotros hemos cometido como matrimonio. Tenemos un amplio espectro de edades de matrimonio, desde mis padres, mis suegros, como los más con experiencia, para no decir más viejos, hasta el más nuevo, que en el caso de Nivaldo y Usara, que se casaron hace algunos meses. Entonces, yo también les quiero pedir que en ese sentido compartamos, ¿no? Desde esa experiencia, porque si bien el libro es un libro diseñado para esto, pensado para edificar nuestro matrimonio, yo también estoy convencido que las experiencias de gracia que el Señor nos ha permitido experimentar en distintos niveles y años de matrimonio también son muy enriquecedoras. Así que no es solo el texto, sino también cómo Dios ha tratado con cada uno de nosotros en el matrimonio, no solo en los triunfos, sino también cuando hemos cometido errores. Eso también sirve de advertencia para otros matrimonios que pudiesen ser más jóvenes. Em, el autor expone en la introducción su libro, ¿no? Como un árbol de profunda y triple raíz. Es decir, son tres aspectos que él quiere enfatizar en este libro, en esta enseñanza. El primero de ellos es su propia experiencia matrimonial. Timothy Keller hoy día ya no está con nosotros, él partió a la presencia del Señor. Bueno, y ahí él cuenta su experiencia, ¿no? Dice, al igual que la mayoría de las parejas jóvenes, de recién casados, descubrimos que la vida de matrimonio es mucho más dura y difícil de lo que habíamos pensado. Yo creo que todos, en cierto modo, podemos levantar la mano acá y compartir con el autor eso mismo, ¿no? En esta primera raíz. Entonces, dice este libro, ¿para quién está dirigido? Está dirigido a matrimonios que están plenamente conscientes de los retos a los que se hace frente en la vida común, la vida de casado, pero que buscan al mismo tiempo recursos prácticos. O sea, la idea de este texto, yo se los decía recién, no es solo teorizar respecto del matrimonio, sino que también poder ver recursos prácticos que nos ayuden a superar nuestras dificultades, nuestras diferencias, y poder salir indemnes, ¿no? Poder salir bien parados de las terribles pruebas que vayan sucediendo en esta vida que tenemos compartida. Porque, bueno, incluso yo creo que hasta los más jóvenes que llevan menos años también han vivido esto, ¿no? Porque se están juntando en el fondo dos formas de vida distintas, dos formas de vida absolutamente distintas se están uniendo en matrimonio y eso no puede ser fácil. Tampoco es fácil aún siendo nosotros cristianos. Am, y bueno, ahora sí, la segunda fuente de inspiración, o la segunda raíz, podríamos decir, es su experiencia personal. Ahí yo les decía antes, ¿no?
Él, como pastor ministerial, estuvo en esta congregación bien particular donde tenía 4.000 miembros solteros que no se habían casado. Entonces él empezó a observar este fenómeno y empezó a sacar ciertas conclusiones. ¿Y él qué pudo ver en general como objeciones para el matrimonio? Aquí ustedes se van a dar cuenta que probablemente son cosas que nosotros hemos oído, tal vez no en las mismas palabras o incluso ya las hemos visto. Entonces, ¿cuáles son esas objeciones que muchas veces se oyen de boca de nuestros jóvenes? Hablo de personas entre 30 y 20 años. El matrimonio tuvo en principio que ver con la noción de propiedad. Entonces, los hombres somos dueños de las mujeres. Entonces, ese es uno de los conceptos o de las objeciones del matrimonio. El matrimonio anula la identidad individual y ha servido desde el principio para tener oprimida y en sujeción a la mujer. Eso es súper hoy día corriente. Estamos tal vez en la corriente de feminismo más grande que ha experimentado la sociedad, la cultura como tal, y eso es innegable. Entonces, sin caer en los extremos que siempre son dañinos, el feminismo no es algo que Dios apruebe, tampoco lo es el machismo. Entonces, de ahí que nosotros necesitamos ver el matrimonio, el hombre y la mujer desde la perspectiva bíblica. El matrimonio, también muchos argumentan, acaba con la pasión y, y no se ajusta a la realidad psicológica de las personas. Yo de hecho he escuchado en otros contextos que dicen que el hombre no está diseñado para ser monógamo, ¿no? Y que tiene que necesariamente tener más de una pareja. Bueno, eh, es curioso, una de las cosas que me llamaba la atención, algunos saben, yo criaba aves exóticas en algún punto de mi vida, y muchas de esas aves exóticas eran monógamas, o sea, tenían parejas de por vida. Entonces, si un ave, un ave que no son ciertamente los animales más inteligentes, pueden tener esa experiencia monógama, ¿cuánto más nosotros que hemos sido creados, amados hermanos, matrimonios aquí presentes, a la imagen y semejanza de Dios? O sea, imagínense. Em, el matrimonio no es más que un contrato, un mero papel. Únicamente sirve para estorbar el proceso de desarrollo del amor verdadero. También puede ser otra objeción que nosotros podríamos oír. Esto es lo que dice este autor en un contexto norteamericano, podríamos decir. Yo hoy día buscando algo de información, ¿no? Hoy día tenemos la inteligencia artificial y me lanzó esta respuesta. Dice, en Chile, como en otros lugares del mundo, el matrimonio está perdiendo importancia como objetivo central en la vida de las personas. Diversos factores contribuyen a esta tendencia, a esta realidad, incluyendo la búsqueda de mayor autonomía. Dime si no, los hombres, tanto hombres como mujeres, quieren no rendir cuentas a nadie, y entonces el hecho de casarse va a coartar esa malentendida libertad. La prioridad de la carrera profesional. Yo primero tengo que terminar mi carrera, tener resueltas ciertas cosas, y bueno, recién después voy a pensar en casarme. Incluso muchos terminan su carrera y luego aparecen nuevos objetivos que hacen postergar el matrimonio. La dificultad para equilibrar la vida laboral y familiar y cambios en los valores sociales. Eso digamos como en términos generales. Factores así como estos mismos que se mencionan acá, la búsqueda de autonomía, las personas, especialmente las mujeres, están más enfocadas en su independencia y no sienten la presión social de casarse para alcanzar la felicidad o el éxito. La priorización de la carrera es la necesidad de avanzar en la carrera profesional, combinada con la dificultad de conciliar la vida laboral, familiar, que puede llevar a postergar o evitar el matrimonio. Cambios en los valores sociales, se han modificado las expectativas sobre el papel del matrimonio y la familia, lo que ha dado lugar a la aceptación de otras formas de convivencia y relación. De hecho, eso ahora incluso está legalizado, ¿no? Es legal y si alguien no quiere casarse puede optar a una alternativa que también da ciertos derechos a la pareja. La presión social, aunque el matrimonio sigue siendo importante en algunos ámbitos, en algunas culturas y sociedades, la presión de casarse ha disminuido y las personas se sienten más libres a elegir su propio camino. Cambios en las expectativas sobre el matrimonio. Se cuestionan hoy día las expectativas tradicionales del matrimonio. Entonces, ya no está esa necesidad de formar una familia grande o la percepción de que el matrimonio es la única forma de una relación estable. De hecho, hoy día muchos escogen la convivencia. Dificultades para conciliar la vida familiar, lo decíamos antes, la vida laboral, la vida familiar.
una mayor aceptación de la convivencia, también lo decíamos, y la falta de confianza en el matrimonio como institución, la percepción que puede ser un obstáculo para la felicidad, el casarse, pueden llevar a personas a evitarlo. Pero yo pensaba, ¿no? Al final, si nosotros juntamos todos esos argumentos, probablemente podríamos resumirlo en algo que es el espíritu de egoísmo que hoy día hay en la sociedad, tanto de hombres como de mujeres, porque sabemos, ¿no?, que el matrimonio involucra un alto grado de compromiso. Entonces hoy día los jóvenes adultos no quieren ese compromiso, no quieren ese compromiso, no quieren vincularse a modo tal que eso tenga un costo para ellos. Quieren sentirse, entre comillas, libres. Y bueno, la tendencia no es a mejorar, lo vamos a ver más adelante, pero tal vez una de las cosas que nosotros como matrimonios cristianos que somos, ¿no? Asumo si estamos acá estudiando un texto de matrimonio cristiano, es como esas ideologías llegan incluso a influenciarnos a nosotros como creyentes. Y ese es el problema, porque tal vez en un grado que para nosotros es imperceptible, todas estas ideas que recién hemos enumerado y visto de manera superficial, llegan incluso a afectar nuestros matrimonios o nuestra forma de ver el matrimonio. Y podemos estar incluso aprobando ideas que son absolutamente ajenas a lo que nos enseña el Señor en la palabra. Em, bueno, estas son asuntos de carácter ideológico, como decía antes, pero hay otro factor a considerar. Como dice acá el autor, había una batería de espinosos conflictos en estos 4.000 solteros, ¿no? Parte de ellos, que él llega a concluir esto. Había una batería de espinosos conflictos personales y de sentimientos y emociones no resueltas, surgidos de las múltiples experiencias negativas dentro de la institución matrimonial y en la vida en familia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos jóvenes, ¿no?, venían de familias y muchas veces esos conflictos que los jóvenes ven dentro de su familia llegan a generar cierta aversión, ¿no?, en contra del matrimonio, un poco lo que está señalando este autor y obviamente tiene sentido lo que dice. En el presente libro también va a sernos de ayuda un segundo objetivo, ¿no? Eh, pero su objetivo principal es proporcionar tanto a casados como a solteros. Por eso lo que vamos a estar compartiendo ahora va a ser muy útil. Bueno, nosotros en particular tenemos hijos más pequeños, pero yo sé que acá hay matrimonios que ya tienen hijos más grandes, adolescentes, jóvenes. Entonces aquí usted también va a recibir argumentos para esas conversaciones familiares en torno al matrimonio. Por lo tanto, es por nuestros matrimonios y también en consecuencia o por implicación va a ser también por nuestros hijos, para que nosotros tengamos una perspectiva bíblica para presentarles a nuestros hijos, para poder guiarles. Que quería agregar que, claro, nosotros tenemos hijos chiquititos y muchos de los matrimonios también tienen hijos chiquititos y desde ahora igual nosotros les hablamos del matrimonio. O sea, obviamente que a su nivel, ¿cierto? Lo básico, el matrimonio es en tu nombre, una mujer, y eso ellos lo tienen súper claro. Algunas mujeres les conté una historia de que un día estábamos viendo monitos con los niños y yo me senté con ellos y un monito de una niña científica. Ya estábamos viendo y yo como que me empecé a dormitar, para variar. Y Grace me dice de repente, mamá, mira, qué raro. Y yo digo, ¿qué hija? ¿Qué? Es que se está casando son dos hombres. Ay, yo como que me empecé a acelerar. Ya bueno, le digo, como que me tranquilicé, Vamos a cambiarla porque eso no está bien, mija. Sí, eso no está bien, se equivocaron porque se casa un hombre se tiene que casar con una mujer. Y la agregué, eso fue hace como 2 años, yo creo. Mm, Era más chiquitita, pero ya como que por un lado, claro, me sentí súper mal porque la descuidé un segundo, pero por otro lado ha servido hablarles desde muy chiquititos cómo son las mm, cosas y no así exagerando ni viendo así como todo mal, sino en su lenguaje. Mira, el perrito también se empareja con una perrita y ellos lo ven como en todo, así como mm, desde chiquitito yo creo que hay que sembrarle las ideas bíblicas mm. del matrimonio. Muchas gracias, esposa. Muchas gracias. Bueno, ahí terminando con esa idea, ¿no? Una visión bíblica del matrimonio desde la perspectiva bíblica. Es obvio que eso es lo que nosotros vamos a estar enfatizando. Y como, bueno, yo les decía antes también a modo de corrección, desde temprano.
Es una labor que nosotros tenemos que hacer como padres cristianos, ¿no? Y la tercera raíz que nombra este autor, y la más importante, ¿no? Es la que vamos a enfatizar durante nuestro estudio, nuestro taller, la principal de todas, las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento en referencia al matrimonio. Dice Timothy Keller, en la Biblia encontramos tres instituciones que destacan por encima de todas las demás: la familia, la iglesia y el Estado. Esas tienen preeminencia, digamos. Encontramos mucho contenido al respecto. Para otras cosas, dice él ahí también en la introducción, si ustedes lo han revisado, por ejemplo, cómo hacer colegio, cómo hacer una empresa, cómo hacer ese tipo de cosas, no está tan claro. Claro, hay ciertos valores, ciertos principios que pueden ser útiles, pero en el caso de la familia, ¿no? En el caso de la iglesia, el asunto es bastante claro, los lineamientos son lo suficientemente claros para que nosotros los distingamos y los podamos obedecer. Em, Otra cita acá dice, estamos hablando ahora de este punto más importante, ¿no? El punto escritural. Les recuerdo, vimos primero la propia experiencia del autor, segundo su experiencia pastoral, y ahora esta tercera raíz nos habla del asunto, ¿no? De la escritura, que es lo más importante de todo. El matrimonio no se desarrolló en la Edad de Bronce como medio para determinar los derechos de propiedad. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes respecto de que la mujer es propiedad del hombre? Bueno, ese concepto, esa idea, muchos la argumentan. ¿Cuándo surge el matrimonio? En un punto culmine de la creación. Estamos hablando del libro de Génesis, ¿no? Vemos que Dios está estableciendo el matrimonio como un vínculo máximo entre un hombre y una mujer. Qué importante es entonces el matrimonio, imagínense. En la cúspide, ¿no? de la creación, cuando nosotros vamos al Génesis nos damos cuenta de primero la creación de Eva a partir de la costilla de Adán y luego este vínculo, ¿no? que Dios mismo forja entre un hombre y una mujer que reconocemos como matrimonio. El matrimonio, por lo tanto, es creación divina. Evidentemente tiene asimismo mucho de institución humana como reflejo de las sociedades en las cuales se enmarca, ¿no? Hay un componente, digamos, cultural que le da ciertas distinciones al matrimonio. Pero como concepto, y en lo que respecta a sus raíces, el matrimonio es iniciativa de parte de Dios. Y por eso la Biblia dice y enseña al respecto que es lo primordial y lo normativo en verdad. O sea, si vamos a pensar nosotros por ejemplo, en comprar un auto o algún artefacto, el autor da el ejemplo del auto, ¿no? Pero podría ser cualquier otro artefacto. Pero pensemos en un auto, para usar el mismo ejemplo que él usaba. O sea, si usted va a tener un auto, lo más lógico es consultar al fabricante respecto de sus mantenciones, respecto de lo que va a hacer con ese auto si tiene problemas. Y si nosotros, por iniciativa propia, le damos un mal uso a ese vehículo, ¿qué va a pasar? Bueno, ese auto va a sufrir las consecuencias, incluso puede ser grave, ¿no? Imagínese si no sé, si no arreglamos los frenos como debiésemos hacerlo, bueno, eso va a tener como consecuencia un accidente. Pero yo me acordaba, ¿no? Teniendo la experiencia de cercana, digamos, de conocer que hay vehículos que funcionan con diésel y otros autos que funcionan con benzina, ¿no? Con gasolina, como le decimos allá. Bueno, alguien puede decir, yo tengo un auto que funciona con benzina, pero el diésel es más económico. Entonces yo a mi vehículo le voy a poner diésel, porque es más económico y me va a rendir más. Acá todos sabemos qué va a pasar con ese auto. Ese auto, bueno, va a dejar de andar, porque no está diseñado para funcionar con diésel, está diseñado para funcionar con gasolina. Se va a echar a perder del todo, ese vehículo no va a servir para nada. Ocurre lo mismo con el matrimonio. Porque a nosotros, o el matrimonio como vínculo, ¿no? Fue una creación de Dios. Cuando nosotros los hombres empezamos a llevarlo en nuestros propios términos, vamos a sufrir. Cuando empezamos a hacer nuestro matrimonio, empezamos a improvisar o a traer, comillas, mejores ideas para resolver nuestros conflictos, vamos a sufrir pérdidas. Y tenemos que estar conscientes de eso. Podemos tener buenas ideas para el matrimonio, pero terminarán llevándonos al fracaso y al dolor porque no están siguiendo las instrucciones de quien creó el matrimonio. Am, Alguien podría decir, pero hay personas que conocen a Dios, perdón, que no conocen a Dios, no conocen la Biblia y tienen matrimonios felices.
Bueno, el autor no dice esto, pero obviamente eso puede ser una apariencia, ¿no? Mucha gente luce bien, pero pocos saben la interna de ese matrimonio. Pero supongamos que sí, que hay gente que llega a tener buenas experiencias matrimoniales sin creer en Dios y sin tener la Biblia como referencia. ¿Por qué? Seguramente porque inconscientemente se rigen por los principios divinos. Ahora, en nuestra realidad, que estamos conscientes de que esto ha sido diseñado por Dios, que tenemos su palabra, ¿cuánto mejor? ¿Cuánto mejor? Si alguien de manera instintiva, un matrimonio de manera instintiva, puede llevar un buen matrimonio, y eso de buen matrimonio, ¿sabes por qué es? Porque está acercándose a los patrones o a los valores cristianos que nos enseña la Escritura. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Si creemos en la Escritura, creemos en Dios, creemos que Él diseñó el matrimonio, ¿cuánto más nosotros tenemos la oportunidad de tener buenos matrimonios? Imagínense. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a adquirir? ¿Dónde nosotros vamos a adquirir una visión adecuada y completa para nuestro matrimonio? En la Biblia encontramos enseñanzas que han superado la prueba de los años y de la gente en distintos ámbitos y lugares distintos, en distintas culturas, países, nacionalidades. La Biblia ha sido una potente roca para edificar el matrimonio. Ah, Esto es más retórica, ¿no? ¿Qué mejor ayuda podemos encontrar? O sea, es en la escritura. La escritura es lo que nosotros tenemos que enfatizar. De hecho, bueno, este fue uno de los libros que escogimos, es muy, muy recomendado por muchas personas. Eh, pero bueno, los libros, incluido este, pueden ser de mucha ayuda, pero siempre se van a quedar cortos, ¿sí? Es precisamente en la Biblia donde encontramos las enseñanzas que son transversales en la historia y que van a ser útiles también para nosotros como hijos del Señor. Aquí, bueno, esto vamos a leerlo, pueden ir leyéndolo conmigo si es que la pantalla se los permite, porque esto va a ser un repaso, digamos, de, de lo que vamos a estar viendo en el libro. No sé si me quieres ayudar, Vivian. Ya. En el capítulo, ¿eso? Sí. Ya, ¿qué comenzaremos a ver en este libro? En el capítulo 1 ponemos el discurso de Pablo en relación al panorama social actual, sentando las bases de dos de las enseñanzas básicas de la Biblia respecto al matrimonio, en cuanto a que, instituido por Dios y como reflejo intencionado del amor salvador de Dios hacia los seres humanos en la persona de Jesucristo. Y esa es justamente la razón por la que los evangelios nos ayudan a comprender qué es realmente el matrimonio y que éste a su vez nos ayude a comprender los evangelios. Eso es lo que vamos a estar viendo a partir en 15 días más, digamos. Capítulo 2, este lo leo yo. Dice, en el capítulo 2 presentamos la tesis de Pablo de que todo matrimonio necesita la ayuda del Espíritu Santo en su vida. Mira qué gran verdad. La obra del Espíritu Santo hace que se haga realidad en nuestras vidas la obra del Salvador Cristo, proporcionando, proporcionándonos una ayuda sobrenatural ante los ataques principal del enemigo del matrimonio. Es curioso aquí lo que dice, porque alguien dice, el principal enemigo del matrimonio es Satanás. Pero mira lo que dice él, el estar centrado tan solo en uno mismo. ¿Cuál es el principal enemigo de nuestro matrimonio? Cuando se generan nuestras tensiones, conflictos, es cuando cuando yo pongo la mirada en mí. Es Eh, justamente una de las objeciones que tiene la gente ahora contra el matrimonio. O sea, claro, quiero mi independencia, quiero... no es accidental. ¿Qué necesitamos entonces? Tal como le dice Pablo a los Efesios, ¿no? Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Una de las cosas respecto de la llenura del Espíritu Santo es que la palabra de Dios pueda morar en nosotros. Si usted quiere ver a alguien lleno del Espíritu Santo, no lo vea en los saltos o en las emociones, véalo en una persona que se sujeta a la palabra del Señor, esa persona está llena del Espíritu. Necesitamos por ello la plenitud del Espíritu para poder servirnos y ayudarnos mutuamente. El capítulo 3. El capítulo 3 nos lleva al núcleo central del matrimonio, esto es un amor mutuo. Ahora bien, ¿en qué consiste en realidad el amor? En este capítulo se analiza la relación existente entre los sentimientos amorosos y los actos hechos por amor, y la relación entre la pasión romántica y un compromiso asumido bajo pacto. Está interesante eso que vamos a ver en el capítulo 3.
podrían sonar cosas similares, ¿no? Pero hay diferencia. Hay diferencia entre los sentimientos amorosos y los actos hechos por amor y la idea romántica y un compromiso asumido bajo pacto. Y ahí me recuerda la frase que muchas veces uno escucha que, ay, se acabó el amor, entonces nos separamos. Como Claro. en contrario, el compromiso asumido bajo un pacto. Mm. El pacto, de hecho, bueno, el pacto es algo inquebrantable. Mm. El pacto es algo inquebrantable que, bueno, que se hace entre dos partes y, y no está sujeto de cambios, ¿no? Y este pacto es como está hecho delante de Dios. Sabemos que obviamente de pronto hay situaciones particulares, bueno, pero estamos hablando en términos de lo que la Escritura nos enseña a nosotros. Me toca a mí, sí. Sí. El capítulo 4 se ocupa de la intención del matrimonio, que dos personas afines espiritualmente se ayuden mutuamente para llegar a ser las personas que Dios quiere que sean en verdad. Eh, no lo que yo quiero ser, no mis sueños, no mis prioridades, sino lo que Dios quiere que yo sea, pero ya no solo en una cuestión personal o individual, sino como matrimonio. También tendremos ocasión de ver cómo una nueva y más profunda clase de felicidad tiene su base en una vida de santidad. Lo mismo que un poco mencionábamos recién. El capítulo 5 asienta las bases de 3 puntos que pueden ser de gran ayuda en ese desarrollo. Bueno, ahí lo Suspenso. vamos a tocar verlo, ¿no? El capítulo 6 se ocupa de la enseñanza cristiana específica del matrimonio como esfera en la que dos sexos se aceptan como género distinto y complementario, aprendiendo a aceptar y a crecer en esa diferencia. Ahí, bueno, obviamente un capítulo con mucho asunto práctico respecto de la vida sexual en el matrimonio. Y bueno, ahí también se deja ver, ¿no? Queda muy claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El capítulo 7 ayuda a las personas solteras a usar el material de este libro para vivir con plenitud y a pensar sabiamente respecto a encontrar pareja. Bueno, ahí vamos a tener un capítulo, tal vez si tenemos gente con soltera la podemos invitar a participar. Pero y si no, va a ser muy instructivo también Nosotros ayudarlo. para nosotros ayudar a nuestros hijos o a personas que a veces lo pueden requerir. Finalmente, en el 8 se ocupa del tema del sexo, de por qué la Biblia lo limita al matrimonio. Esto también es una idea muy vista por la cultura como retrógrada, ¿no? Pero ¿qué es eso de que el matrimonio, el sexo tiene solo exclusividad en el matrimonio? Es algo que la Escritura enseña. Y cómo aceptarse esta postura bíblica tiene su lugar tanto en la vida como en el matrimonio. Esos son los 8 capítulos que conforman este libro. Em, Acá esta cita dice, ¿no? Según Dios instituyó el matrimonio como reflejo de su amor redentor en la persona de Cristo, ¿sí? Para refinar así nuestro carácter, para crear una comunidad humana estable en la cual criar los hijos y para llevar todo ello a cabo atrás o tras una unión estable en el seno de parejas de distinto sexo. Lo que la Biblia enseña respecto del matrimonio no solo es útil, iglesia, hermanos matrimonios que están acá esta noche, sino que es normativo. Es lo que nosotros debemos seguir. Ah, recuerden que la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero que la palabra del Señor no va a pasar. La palabra del Señor permanece. Los principios bíblicos respecto del matrimonio permanecen. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para que esto resulte bien, para que esto tenga efecto sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, es estar ciertos respecto de la autoridad de la Biblia. Si nosotros no creemos en la autoridad de la Biblia, si nosotros no creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es el aliento de Dios que ha salido del corazón de Dios, usted puede estar participando aquí tomando apuntes, pero no va a tener ningún resultado productivo. Y obviamente ese es un convencimiento dado por el Espíritu de Dios también, pero que todo creyente debiese tener. O sea, el hecho de aceptar la autoridad de la Escritura a mí no me hace un creyente especial, me hace un creyente simplemente. De ahí que yo enfatizo aquí. O sea, espero que todos los que estamos participando acá y si se une alguien de manera posterior, tengan esta certeza respecto de la Escritura. Porque finalmente, o pensamos de manera bíblica, pensamos bíblicamente respecto al matrimonio, o no lo hacemos.
hemos llegado a ser una especie de mezcla entre ambas cosas, entre lo que dice el mundo y, bueno, un poco de lo que dice el mundo para no quedar como un retrógrado, y también un poco de lo que dice la Biblia, como que estamos haciendo una especie de un pensamiento mutante, ¿no? Pero bueno, esa mezcla de pensamientos, es algo, primero, amados hermanos, que Dios no aprueba y que va a tener como resultado el socavamiento de nuestros propios matrimonios. Si nosotros empezamos a mezclar eh, la autoridad de la escritura y con un poco de lo que la cultura está diciendo. Finalmente, debemos ser capaces de contemplar la institución del matrimonio desde la óptica de la escritura, en lugar de hacerlo desde nuestros temores o de nuestro romanticismo sin fundamento, o a través de nuestra propia experiencia o desde los límites que nos imponga nuestro contexto social. Si no lo contemplamos desde la perspectiva bíblica, tampoco vamos a ser capaces de tomar adecuadas decisiones necesarias en relación a un futuro en pareja. Así que bueno, esa es hoy nuestra primera presentación y es un poco el inicio. Ahora vamos a estar un poco diciendo cuál va a ser la dinámica de lo que vamos a hacer. Vamos a ir avanzando capítulo a capítulo. Lo más probable es que cada capítulo nos tome un par de sesiones. O sea, el capítulo uno va probablemente a desarrollarse en dos sesiones. ¿Cuál va a ser la tarea para los matrimonios que están participando? Leer ese capítulo que va a venir. O sea, vale decir, si no ha leído el capítulo uno, tiene 15 días para leer ese capítulo uno, idealmente en pareja. A veces cuesta un poco en pareja. Nosotros teníamos la intención de hacerlo en pareja, pero con dos niños pequeños, con horarios un poco cambiados, nos costó. Pero mi esposa leyó, yo leí por mi parte. Lo ideal, si ustedes tienen un tiempo juntos, puedan hacerlo juntos. Y si no, bueno, cada uno por su lado, los tiempos que tengan disponibles. Lo importante es que esa lectura también les lleve a tomar ciertos apuntes de lo que van aprendiendo, o de lo que van viendo, o de lo que ese capítulo le hace pensar. O de tal vez estabas leyendo y viste algo, o leíste algo que te hizo sentido con algo que tú viviste. Entonces, no solo dejarlo pasar, sino anotarlo. Anotarlo de manera de poder también tener ese feedback hacia los demás hermanos y compartir también esas experiencias, porque les aseguro que va a ser de mucha bendición. Entonces, vamos leyendo el libro y lo vamos contrarrestando con nuestra realidad, vamos haciendo observaciones, registrándolas, para que idealmente podamos compartirlas también en este taller, en este estudio que estamos haciendo. Eh, por ejemplo, el capítulo que nos va a tocar ahora, en 15 días más, tiene 32 páginas. Em, hay dos posibilidades, que lleguemos hasta la página 35 o a la 40. No quiero ser tan taxativo porque no sé cómo nos va a ir dando el tiempo. Pero así más o menos vamos a ir dividiendo. Entonces, lo ideal sí es que lea el capítulo completo cada vez, porque eso también va a hacer que podamos tener una mayor profundidad del texto e ir meditándolo más también. Así que no sé si alguien tiene alguna duda al respecto o algún comentario al respecto antes de terminar con una oración. Bien, me parece. Entonces, parece que estamos claros. Bueno, cualquier duda, hermanos, ustedes saben, la puede hacer ahí al WhatsApp, a mi esposa también, respecto, pero eso es en general. Eso en general la manera en que vamos a enfrentar este texto y esperamos que sea de mucha edificación para todos los que vamos a participar. Hay, bueno, 16 matrimonios. Damos gracias al Señor por ello y, y bueno, que el Señor se glorifique a través de este estudio. Amén. Y bueno, ojalá se puedan sumar más y no disminuir en el camino. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Amén. Oremos, cierre sus ojos, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por esta nuestra primera reunión de matrimonios como Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Hemos comenzado este estudio, Señor, en base al texto de Timothy Keller, el significado del matrimonio.
te pedimos que tú nos dirijas, Señor. No queremos solo absorber información, Señor. Queremos integrar en nuestras vidas principios, Señor. Queremos integrar principios bíblicos, Señor, que nos permitan glorificarte, que nos permitan acercarnos a esa relación de Cristo con su iglesia, Señor. Que cada uno de nosotros, matrimonios, podamos, Señor, no solo mejorar, Señor, sino que crecer como matrimonio, que podamos ver nuestras dificultades, que podamos ver en qué aspectos hoy estamos nosotros fallando, en qué aspectos nosotros estamos pecando, los maridos, las esposas, Señor. Que tú nos ayudes a cultivar en este proceso eh, un espíritu humilde, Señor. Que podamos vernos al espejo de tu palabra, podamos reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, podamos tener, Señor, ese corazón perdonador y también para asumir, Señor, que nos hemos equivocado en muchas oportunidades. Libéranos, Señor, de todo aquello que hemos aceptado como correcto a través de la cultura, a través de la sociedad, a través del pensamiento humanista, Señor. Y llévanos a someternos a tu palabra, Señor. Llévanos a someternos a tu palabra, que es autoritativa, que es suficiente para guiar también nuestras vidas como matrimonio. Te damos muchas gracias. Nos despedimos contentos de haber iniciado y siempre rogándote a ti que nos guíes en todo esto, Señor, porque la verdad es que sin ti no podemos hacer absolutamente nada bueno. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.